Abrazo grande, un placer como siempre arrancar este programa en orden del día, donde vamos a estar hablando de muchos temas. En mi caso he traído la postura de la Unión Argentina de Salud a favor de la reforma que plantea el gobierno nacional respecto a la salud mental, a esta ley que existe desde el 2010. Así que en un ratito voy a estar contándote esto, Pato, y también lo saludamos a nuestro compañero Juan Cabanac. ¿Cómo anda, Juan? Muy bien, dicen que estamos recuperando Ahí el está, audio, muy bien, ahí está. así que nada. Gracias Gonza, lo dicho, junto con lo que apuntabas, estábamos hablando antes de empezar con el señor Cabanac, que cubre a través de la Avenida de Mayo y el subte línea A, cubre mucho lo que está pasando acá y lo que pasa en Casa de Gobierno. Hay reunión importante y hay conferencia de prensa. Así que nada, Juan, ¿cómo te va? Muy buenos días. Pato, un placer estar aquí contigo. Como vos bien decías, a las 13 horas el jefe de gabinete, Manuel Adorni, va a estar ofreciendo una conferencia de prensa que adelantó que va a ser distinta, va a tener algún tono divergente en relación a las últimas conferencias de prensa que ofreció, y a las 14 tendremos una reunión de gabinete también en Casa Rosada, encabezada por el presidente Javier Milei. Ahora vamos a ir a los títulos, pero a ver, Juan, generalmente hay reunión de gabinete y después hay conferencia de prensa donde se explica por dónde fue la reunión de gabinete, qué fue lo acordado, hacia dónde se apunta. ¿A qué es al revés? Sí, aquí es al revés. Ya desde el día de ayer, fuentes oficiales estaban barajando la posibilidad de que Manuel Adorni brinde una conferencia de prensa, que tenga un contacto con los medios antes de la reunión de gabinete, y ayer a la noche el ministro coordinador ofreció una extensa entrevista en un canal de streaming y ahí justamente ratificó lo que ya fuentes oficiales venían anticipando. Bueno, vamos a ir a los títulos. Les recuerdo la posibilidad concreta, lo ampliamos en un rato, de que haya sesión el próximo 14, recordamos. Ahora vamos con los títulos. Esto es orden del día, dale. Ahí está, proyecto del diputado Miguel Ángel Pichetto. Se trata de la ley de salvataje nacional para las pequeñas y medianas empresas. Se trata de instrumentar algún tipo de asistencia para empresas en situación crítica. Sesión especial, el temario contempla para el próximo 14 4 proyectos impulsados por diferentes bloques de la oposición. No hay dictámenes de comisión listos para el tratamiento de la eventual sesión de la semana que viene. Y aquí estamos, proyecto enviado por el Ejecutivo. La Unión Argentina de Salud expresó su apoyo a la reforma de la ley de salud mental. Vamos a hablar con Gonzalo en un ratito de qué se trata este proyecto. Y ahora vamos a ir con imágenes de lo que puede acontecer si hay quórum suficiente, 129 diputados, el próximo día 14. Está la intención de bloques opositores de reunir 129 diputados y convocar para esta sesión. Están convocando el socialista rosarino Esteban Paulón, está convocando el Bloque Federal, la izquierda, la coalición cívica. Todavía no ha firmado este pedido, es todo un dato político. Vamos a ver qué es lo que se puede aclarar y qué no. El principal bloque opositor, que es Unión por la Patria, parece imposible que se junten 129 diputados si no es con la adhesión, la participación del bloque que encabeza Germán Martínez. Pero bueno, estamos a 8, todavía está la posibilidad de que se sumen, habrá que ver. Básicamente lo que había es mucho pedido de informe verbal para el jefe de gabinete, para Adorni, días movidos. Ayer presentación
donde no hubo demasiado aporte para lo que tiene que ver con su situación judicial. Hoy está la conferencia de prensa, habrá que ver qué es lo que pasa el próximo día miércoles, si hay sesión, jueves va a ser la sesión, si eventualmente se logran sumar los 129 diputados. Repetimos, vamos a tratar de explicar acá qué es lo que está pasando con Unión por la Patria, siempre cuando hay este pedido de sesión especial. A veces hay quórum, a veces no. El rol del principal bloque opositor es esencial, son casi 100. Bueno, todavía no ha firmado este pedido, veremos lo que acontece desde acá hasta la próxima semana. Esto es Orden del Día. El señor Cábana, que tiene más información, diga. Exactamente, caballero. no, simplemente para aportar que Santiago Cafiero hace un par de días expresó la necesidad de que el jefe de gabinete esté en la Cámara Baja para que brinde explicaciones sobre su situación patrimonial que está siendo indagada por la justicia, específicamente por el juez federal Ariel Lijo. Efectivamente. Veremos si prospera eso. Lo que decía el legislador del peronismo es que Adorni, cuando se presentó, dio un informe de gestión, pero no habló de su situación. Entonces, lo que el ex jefe de gabinete reclamó es que vuelva a la Cámara Baja y específicamente hable de su situación judicial. Además, efectivamente, dos cosas. Primero, que la verdad uno lo vio a Adorni lidiando con los colegas en la sala de periodistas, y para el jefe de gabinete era tal vez ese escenario más incómodo, pregunta y repregunta, que el escenario más calmo, porque había cuartos intermedios de la presentación del informe, la posibilidad de ir, consultar las respuestas, leerlas. Era un escenario menos conflictivo. Pero, habrá que ver lo que pasa con Unión por la Patria, porque uno recuerda claramente que en el final de la presentación de Adorni, Germán Martínez dijo: a nosotros esto mucho no nos importaba, sabíamos que iba a pasar esto, nosotros ahora sí vamos por la posibilidad de una moción de censura. Bueno, habrá que ver, todavía eso no está, pero lo suma lo que vos contás de Santiago Cafiero, efectivamente. Sí, tal cual. Hay que ver qué rol también, Pato, cumplen los gobernadores, que hoy están tejiendo lazos con la Casa Rosada y tienen varios de sus legisladores que responden a ellos. Y por eso a lo mejor hay cautela en el bloque Unión por la Patria, ¿no? Sí, totalmente. De hecho, bueno, ayer los gobernadores montaron una foto con la secretaria general de la presidencia en el marco del lanzamiento de la Mesa Federal Minera. Evidentemente hay esfuerzos por parte de la Casa Rosada para acercar posiciones con los mandatarios provinciales y poder impulsar la agenda legislativa, que ya tuvimos, bueno, distintos proyectos ahí dando marcha a partir del 25 de marzo, me acuerdo, el día que Adorni anunció cuáles iban a ser los próximos pasos legislativos. Bueno, y ahí estuvo presente Yarlora, el gobernador de Córdoba, que uno ya lo tiene que empezar a pensar también en esta postura de los gobernadores, en este número. Sí, pero Yarlora no integra el bloque Unión por la Patria, así que podría ser. No, lo pienso por lo que le falta sumar, ¿no? Para rellenar ese número de 129, que vos tenés una postura. Si está Unión por la Patria, tenés 93. Si tenés la izquierda, sumás 5 más. Y si sumás Provincias Unidas más los dos de la coalición cívica, te hace 120. No, es complicado. Es complicado. La que está firmando es Natalia de la Sota, por ejemplo. Bueno, por ejemplo, ahí tenés uno más. No, 121. es complicadísimo el número, obviamente, sí. Bueno, señor, vamos con lo suyo, a ver. Exactamente. Miguel Ángel Pichetto está muy compenetrado con la situación de las pequeñas y medianas empresas y presentó un proyecto de ley de salvataje justamente para las pymes. Al legislador de Encuentro Federal está junto a otros integrantes del peronismo, está recorriendo pymes, está muy compenetrado con el panorama y presentó este texto que vamos a estar hablando algunos detalles, que la iniciativa busca justamente asistir a estas pequeñas y medianas empresas ante la caída de consumo. Lo que dice Pichetto es que la apertura de importaciones y el contexto recesivo hacen muy complicada su viabilidad y requieren alguna ayuda estatal. Lo que contestan fuentes oficiales es de dónde van a salir los fondos para semejante salvataje, porque si vamos a empezar a repasar un poco las características de esta iniciativa, hay un montón de puntos y hay un costo fiscal que Pichetto todavía no explica, y justamente por eso La Libertad Avanza está cuestionando esta iniciativa. En la siguiente placa también vamos a observar que
Hay otros diputados del bloque peronista que están acompañando esta iniciativa que apunta a generar una serie de herramientas de financiamiento y alivio fiscal para el sector hoy productivo. Hay que contar también, Pato, que Pichetto se reunió con distintas cámaras empresarias, me consta, muchas cámaras empresarias pymes, y lo que están señalando es un tema que charlamos el día miércoles, si mal no me equivoco, y que tiene que ver con la importación, sobre todo de un país, China, de Sí, claro. un montón de productos que no pagan, no tienen Aranceles. no tienen aranceles, exactamente. O son bajísimos, efectivamente. Sí, son bajísimos y Sí, que sí, sí. además... Te pasa básicamente en la ropa, en otros productos, pero tenés este nuevo escenario de que uno estaba acostumbrado, Juan, a ver en la República Argentina autos nacionales, autos de origen italiano, francés, alemán. Había muy poco auto chino. Bueno, Sí. ahora han ingresado 7.000, 8.000 autos. Totalmente. Y es parte del paisaje cotidiano, efectivamente. Sí, así es. Sí. También hablan de las facilidades que tienen estos productos para ingresar en las casas de los consumidores. Hablamos directamente de la compra online, que se ha vuelto una moneda corriente. Sí. Pichetto la verdad que está muy preocupado. De hecho, en sus últimas apariciones mediáticas dio muchas referencias, trató de instalar este tema en la agenda pública y de recalcar la importancia de por lo menos tratar de aliviar la situación de las pequeñas y medianas empresas que, dicho sea de paso, hay muchos empresarios que dicen que la viabilidad es muy complicada de acá a fin de año si la situación no se revierte. Lo que pasa que esto es el corazón, Juan, sino el corazón, una parte sustancial del programa económico del gobierno, y no es la primera vez que acontece en la historia argentina, porque el gobierno te habilita importaciones, porque cuando vos habilitas importaciones, en el 99% de los casos, esas importaciones tienen de precio final un valor muchísimo menor al producto local. Entonces, como el objetivo principal del gobierno es bajar la inflación, si vos bajás precios, la inflación va en declino. Es un tema central. Sí, totalmente. Por supuesto que podés afectar industria nacional, pero el objetivo primordial del gobierno hoy es bajar la inflación. Después vemos lo que pasa con el trabajo. Sí, así No es. es la primera vez que pasa en la Argentina, ¿eh? Pero bueno, ahora No, está pasando totalmente. eso. Bueno, de hecho, Pato, vos dabas el ejemplo de lo que vos viste Sí. en Boston. Sí, claro, exactamente. tuviste La que calle de la viajar industria textil, en la década del efectivamente. 90. Sí, 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 Exactamente. No, y en este sentido también, ayer Manuel Adorni en un pasaje de la extensa entrevista que dio, dijo: nosotros no vamos a seguir tolerando a aquellos empresarios que cazan en el zoológico. Es una referencia directa Sí. a Javier Magallanes Quintanilla, Claro. quien a cargo de FATE pudo colocar en los últimos años precios a juzgar por el gobierno exorbitantes, mientras que la importación salía muchísimo más barata. Entonces Claro. es una situación que el gobierno apunta y también, bueno, menciona que hay un montón de puestos de trabajo que se pueden reconvertir. Y justamente en referencia a esto, Pichetto con esta normativa que pretende sancionar tiene justamente 3 objetivos. Y uno es justamente sostener los puestos de trabajo que se están perdiendo. Y además promover la producción nacional y fundamentalmente lo que menciona el Río Negrino es que se tiene que sostener el mercado interno a toda costa. Bueno, claro, es una cuestión que ha señalado muchas veces Pichetto, un Pichetto que atraviesa un momento político, Juan, bastante particular. ¿En qué sentido? Recordamos que él era un hombre que se fue alejando y desprendiendo del peronismo y de Cristina, si querés por derecha, tanto que terminó como candidato a vice de Mauricio Macri. Totalmente. Ahora, 2019. Exactamente. Ahora, me acuerdo que yo estaba hablando con Germán, estaba hablando con Agustín Rossi cuando nos enteramos juntos. Era un bombazo en ese momento. Sí, sí. Era la candidatura de Alberto, que Pichetto fuese el compañero de fórmula de Macri. Totalmente. Pero ahora está en otro momento distinto y es un hombre que se entrevistó con Cristina, que dijo Cristina es la dueña del 30% de los votos, y además, sugerentemente, le dijo a Kicillof: che, siempre hay que hablar. En todo caso, hay que levantar el teléfono y restablecer la comunicación. Es un Pichetto en términos políticos distinto, mucho más volcado al peronismo y en intentar algo que no es sencillo, que es la reunificación
de las varias patas peronistas. Sí, y además, perdón, también Sí. había demostrado otros gestos, que lo hablamos ayer, me parece, en esto de los aranceles que querían poner para las compras en el exterior. Claro, es esto, Además claro. de esto sí, también quiere esto, que sí, quiere quiere hacer con las pymes. Es un apoyo y es lo constante, mismo, ¿no? si vos subís los aranceles y le decís, che, este producto no entra, bueno, si entra, entra caro. Entonces, si entra caro, el local puede competir más. Claro. Si no tenés aranceles, competís a cualquier precio. Claro. Exactamente. En referencia a lo que vos decías, Pato, me acuerdo que la semana pasada un hombre de Unión por la Patria me decía, a mí Pichetto me hace acordar al Alberto del 2018, que decía, hay 2019. Ah. Ahora Pichetto en las conversaciones... Alberto Rodríguez Sara ese, sí. Alberto Sí. Fernández, También, perdón. sí. Que decía, bueno, Alberto iba por todos Sí. lados tratando de reunificar las partes de un peronismo totalmente Sí. fragmentado después Sí. de la derrota electoral del año 2015 y perseguía, bueno, justamente ese desafío. Hoy, para un hombre experimentado del peronismo, Pichetto está en modo Alberto Fernández Puede de ser. 2018, diciendo hay 2027. Y bueno, en ese plan también no solamente se acercó a Cristina Fernández de Kirchner, sino también se reunió con intendentes del conurbano bonaerense, estuvo con Julio Alac, estuvo también con Nicolás Massot y con Emilio Monzó, Claro. Sí, dos hombres que también... Trabajan con él, Mazotte está permanentemente con él. Sí. Exactamente, sí. Están realizando distintas reuniones para tratar de, creo que en algún momento, en alguna entrevista me parece lo mencionó, de armar un frente anti-Milei, pero que este frente anti-Milei no sea como el frente de todos y tenga una agenda y un plan económico y político totalmente detallado. En relación a la iniciativa, para finalizar estas placas, Pato, Sí. hay que contar que justamente Pichetto alerta sobre la situación económica, sobre el impacto del actual modelo económico que recién dábamos algunos detalles de Javier Milei, y alertó también por el crecimiento de las importaciones que son cada vez más sostenidas, de acuerdo a algunos números que están manejando hoy las cámaras pymes. Según el legislador, comparten el diagnóstico, que atraviesan una situación totalmente crítica y hay también muchos aumentos de costos operativos. ¿Qué dicen las empresas y qué pudo recoger Pichetto? Es que la energía, las boletas de luz, gas, o sea, los servicios públicos son cada vez más altos y que hay una presión fiscal que, si bien el gobierno se jacta de bajar muchos tributos, el impuesto país es uno, también es cierto que se mantienen se mantiene el IVA, por ejemplo, hablan de ingresos brutos, que bueno, es una recaudación provincial, pero que necesitan sí o sí algún tipo de compensación, subsidio, para no seguir pagando tanta carga tributaria, ¿no? Y seguir aumentando los costos. De hecho, hay recogió de parte del sector textil el diputado rionegrino, que dicen que el 50% del costo de la prenda se lo llevan los impuestos directamente y así es muy complicado competir con la ola de importaciones que se sucedieron a partir del 10 de diciembre. El problema, de te digo, 2023. me parece, puede estar el problema de la plata, ¿no? Pero básicamente es una disputa política donde el gobierno te va a decir, mira, esta es mi línea y a mí hasta acá mal no me va. Porque vos tenés dos caminos, digo, para lo que hace Pichetto, suponete que el gobierno le hace caso a Pichetto. Bueno, el gobierno entonces diría, che, mirá, vamos a bajarte los costos de luz o los costos de agua o los costos de gas con subsidios. Si yo te subsidio la luz y el gas y los servicios, vos a lo mejor podés tener más ganancia, podés ser más competitivo. Pagar mejores salarios también. Claro, pero el gobierno te dice, sí, pero si yo hago eso, ¿me entendés? Yo tengo que poner esa plata, la tengo que poner yo. Si yo pongo esa plata, la tengo que emitir. Si yo emito, ¿me entendés? Se me dispara la inflación. Totalmente. Y si yo te hago caso a vos y le pongo aranceles, los productos no van a bajar de precio. Y el gran objetivo del gobierno, básicamente decían en campaña, yo voy a bajar la inflación, una inflación que andaba al 200% anual, el gobierno la bajó al 30%. Era muy optimista el gobierno, pensando que este año iba a empezar en cero. Eso no está pasando, pero el gobierno quiere que vaya al declino. Sí, Cualquiera de estas políticas, o subir aranceles o subsidiarte la luz o el gas, van a incrementar la emisión y van en contra del objetivo principalísimo, que es bajar la inflación, que el gobierno te dice, vos pensá lo que quieras, pero yo con esto gané en el 2023 y con esto gané en octubre del 2025. Totalmente, Pato. Sigo por acá. Así que bueno, nada.
Sí, es una manta corta. Claro. Es un dilema que va a tener ganadores y perdedores de manera indefectible. Sí. Pero lo cierto es que hay una parte, una fracción del peronismo que quiere empezar a promover este tipo de agenda, que nosotros ya lo hemos visto, por ejemplo, en las comisiones de economía, en donde estuvieron, bueno, de hecho esta semana estuvieron, se habló del panorama de la industria textil, de lo que pasa. La semana pasada hemos visto a Alejandro Crespo, que es el líder del sindicato del neumático, hablar un poco de la situación y de pedir un rescate. Hay muchos pedidos justamente de rescate estatal para determinadas industrias que son consideradas clave, como por ejemplo la del neumático, y justamente proteger las fuentes de trabajo que, de acuerdo a las visiones de algunos oficialistas, tendrán la posibilidad de reconvertirse en algún momento. La última, caballero, queda algo pendiente, me parece, Queda ¿no? una pendiente ahí, Dale. está justamente, desde distintos sectores. Opositores buscan justamente instalar este debate sobre el impacto económico. Un debate también al que se van a sumar muy probablemente, Pato, sectores sindicales. Sí, claro, Que claro. están también muy preocupados por la situación, sobre todo aquellos que representan a sectores industriales. Efectivamente, y en el medio de todo esto y la pausa, un peronismo que está por ahora balbuceando y esperando ver cuál va a ser su discurso económico, cómo lo arma, ¿no? Tuvimos la prueba de lo que fue, por ejemplo, Parque Norte, encuentro de distintos sectores. Che, ¿es una bandera el equilibrio fiscal? No es una bandera. Claro, ¿Lo planteamos? ¿No lo planteamos? El auditor Olmos señalando, che, si no nos damos cuenta de que cuando nosotros perdemos, los mercados festejan, y cuando ganamos, los mercados se derrumban, son cuestiones que tenemos que empezar a debatir ya. Así que nada, es parte de todo esto. Me parece Totalmente. que en ese marco va el proyecto de Miguel Ángel Pichetto, que fue senador por Río Negro mucho tiempo, pero es de acá de Banfield y es diputado claro. por la Sí, verdad. provincia de Buenos Aires. La pausa, ya venimos. ¿Quiénes conforman el Congreso? El Congreso de la Nación está conformado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es el número fijo, estipulado por la Constitución Nacional. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. En el recinto, los diputados se agrupan en bloques y en interbloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques, integrados por un solo diputado. El bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda, y en el centro, los bloques con menos cantidad de integrantes. Son requisitos para ser diputado: tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina, haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes.
La Bancada, de lunes a viernes, 13 horas. Leyes en un minuto. Acuerdo Mercosur-Unión Europea. Este acuerdo surge luego de 25 años de negociaciones entre ambos bloques y fue ratificado en diputados con 203 votos a favor, 42 en contra y 4 abstenciones. Gracias a esta ley, se crea una de las zonas de libre comercio más grandes del mundo, alcanzando a casi 800 millones de consumidores. En un contexto de fragmentación económica, funciona como una alianza estratégica de cara al futuro. Los puntos más importantes del acuerdo son la eliminación de impuestos y aranceles de importación, lo que facilita el comercio bilateral y la cooperación técnica entre ambos bloques. El acuerdo no se limita a bienes físicos, sino que también incluye regulaciones sobre servicios, propiedad intelectual y desarrollo mutuo. Además, establece un mayor acceso al mercado europeo para productos como carnes, vinos y agroindustria. Adicionalmente, contempla el ingreso de maquinaria y vehículos de origen europeo. Tras ser aprobado por el Congreso, Argentina y Uruguay se convirtieron en los primeros países del Mercosur en ratificar el acuerdo. Este acuerdo consolida una alianza comercial estratégica entre ambos bloques. Consenso, de lunes a viernes, 12 horas. Leyes en un minuto. Régimen penal juvenil. El 12 de febrero, la Cámara de Diputados aprobó el nuevo régimen penal juvenil con 149 votos a favor, 100 en contra y 0 abstenciones. A partir de esta ley, se baja de 16 a 14 años la edad en que las personas pueden ser juzgadas penalmente. Para delitos graves, como homicidios, robos violentos o secuestros, habrá prisión efectiva en espacios específicos, siempre separados de los adultos. En cuanto a las penas, tendrán un máximo de 15 años. Por otro lado, en el caso de los delitos menores, se van a aplicar otras medidas como la reparación del daño, servicios comunitarios, restricciones de circulación, monitoreo electrónico y programas educativos. Además, se crea el rol de supervisor, que estará a cargo del seguimiento, asistencia y control del imputado. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna. Dásela a tus hijos.
Bueno, estamos en orden del día. Enseguida viene el señor Gallardo. Antes, Juan Pablo Cábanac. Recordamos, primero, ¿a qué hora hay reunión de gabinete y a qué hora hay conferencia de prensa de Adorni, Cábanac? Conferencia de prensa a las 13 horas, reunión de gabinete a las 14 horas. Y déjame contarte, Pato, que el señor Manuel Adorni está presente. Recién acaban de distribuir las fotos oficiales. En la inauguración de una planta de Mercedes-Benz en la localidad bonaerense de Zárate, ¿sí? Que va a representar inversiones por 110 millones de dólares y va a generar 2.500 puestos de trabajo. Bueno, muy bien. Vamos ahora, por favor, con Nico Gallardo y este anuncio. A ver, Nico, dale. Todo esto es muy reciente, lo vamos hace un rato con este anuncio que hizo este mediodía el presidente desde el avión presidencial. Y ahí justamente lo que estamos viendo será una nueva edición del régimen de incentivo a las grandes inversiones. Ahí lo vamos a explicar para quien no sepa de qué estamos hablando. Según Javier Milei, tendrá mayores ventajas que la anterior edición y van a contemplar a más sectores productivos que no estuvieron incluidos en estos últimos año y medio que tiene cierta vigencia el RIGI. Y que justamente va a tener, según él, más creación de empresas y de empleo, que es básicamente lo que busca el Ejecutivo. En la placa número 2 estamos haciendo referencia de los sectores que están incluidos ahora, no en el proyecto. El proyecto no está, no están todavía los nuevos sectores, hago la aclaración. Los sectores que están ahora, que fueron incluidos por el Congreso de la Nación, es foresto e industria, turismo, infraestructura, minería, tecnología siderúrgica, energía, petróleo y gas. Son todos los sectores incluidos actualmente. Ahora, ya la intención, para quien todavía no ha entendido de qué se rige, viene a continuación, que tiene que ver con los objetivos planteados de este régimen, que en definitiva tiene beneficios impositivos para la generación de empresas y de empleos. Y lo comento lo más rápido posible. Por un lado, la estabilidad fiscal por 30 años. Aquellas empresas que inviertan miles de millones de pesos o muchos millones de dólares, hay distintos números, son más de 200 millones de dólares, muchas de estas inversiones, de ahí para arriba, de 200 millones de dólares para arriba, son las inversiones grandes que el gobierno está dispuesto a estos beneficios. Estabilidad fiscal por 30 años, no se pueden crear impuestos ni aumentar la carga tributaria total durante ese proyecto. La reducción y exenciones impositivas, ya en la siguiente placa, en la placa 4, reducción y exenciones impositivas, es decir, una baja de las alícuotas en ganancias hasta un 25%. Siguen las exenciones y reducciones para los derechos de importación y exportación y alivios en IVA en etapas de inversión, es decir, de los primeros años de esos emprendimientos. En la placa número 5 se da cuenta de una libre disponibilidad de divisas, uno de los principales planteos del sector empresario. Las empresas pueden disponer libremente de sus dólares por exportaciones en plazos progresivos, con un esquema de flexibilización en el tiempo, por supuesto, a partir de una situación que, si bien para las personas físicas ya ocurre, para las empresas todavía quedan algunas restricciones vigentes. En la placa número 6, cuando se habla de beneficios aduaneros, nos referimos a la importación de bienes de capital e insumos con menores restricciones, en muchos casos sin aranceles, que entre maquinaria de afuera, resumidas cuentas, y sin grandes problemas para traerlas. En la placa número 7, amortización acelerada, permite deducir más rápido las inversiones para pagar menos impuestos en los primeros años. Es lo que busca el gobierno, un shock de inversiones con estos beneficios, por supuesto, con lo discutido que fue en su momento, pero que se logró con un margen interesante en ambas cámaras. En la placa número 8, acceso a arbitraje internacional. Este es un tema muy delicado, pero clave para las empresas. Las empresas pueden resolver disputas en tribunales internacionales, es decir que si tienen algún litigio, en especial litigios grandes me refiero, y lo pueden hacer desde sus casas matrices.
uno piensa en Estados Unidos, que esa empresa que viene a invertir aquí en Argentina tenga sus litigios en Nueva York. Y la última placa de lo que intentamos resumir, y lo armamos, y le agradezco mucho a la producción por armarlo con tan poco tiempo: condiciones regulatorias estables, el Estado no puede cambiar reglas que afecten de manera discriminatoria el proyecto una vez aprobado. Bueno, es un resumen de lo que en definitiva es un proyecto, o mejor dicho, ya es una ley de exenciones impositivas para las grandes inversiones que abarca varios sectores. Pregunté en el Ministerio de Economía si están los otros sectores que van a ser incluidos. Por ejemplo, en la construcción hay un régimen especial, pero buscan que sean de inversiones más pequeñas. Digo construcción, que es el que consulté hace un rato, buscan que haya, en vez de que sea de 200 millones de dólares para arriba, que sea de 50 millones. Bueno, y viene enseguida el señor Gonzalo Solaberrieta con el tema salud mental, y sobre esta cuestión habla el diputado peronista Yedlin Tucumano, un hombre que supo ser mucho tiempo titular de la Comisión de Salud. Esto dice Yedlin, por favor, a ver. Después de la pandemia, digamos, la carga de enfermedad por enfermedad mental aumentó. Te diría que hoy más del 25% de la carga de enfermedad en la Argentina son problemas de salud mental. Todo lo que refiere a la salud mental, ¿no? Lo que tiene que ver con las adicciones, lo que tiene que ver con las depresiones, con las ansiedades, con las angustias, con los trastornos bipolares, con las enfermedades más graves mentales, la esquizofrenia, pero las propias neurosis también. Y ese tema es de enorme importancia para el país y para la Argentina. Acá la discusión es si el problema se soluciona con una nueva ley, si esta ley viene a aportar algo a la problemática, o que en realidad lo que tenemos es una falta de gestión del gobierno nacional y también quizá de algunas jurisdicciones, sobre todo de asignación presupuestaria para esta problemática que va en crecimiento, o es un problema de normas, ¿no? Entonces, esta discusión se viene dando hace rato. Nosotros hemos tenido proyectos de reforma de ley de salud mental. Si ustedes recuerdan, por ejemplo, el primer original de la ley Bases que presentó Milei derogaba la ley de salud mental, directamente la derogaba, o sea, punto, se acabó. Ahora vienen con una propuesta superadora, no la derogan, sino que la modifican en varios de los aspectos. A mi manera de ver, es un retroceso, porque devuelve la idea de la salud mental. La ley de que nosotros tenemos hoy es una ley del 2010, es una ley que de alguna manera evolucionó de la idea del tratamiento manicomial, o sea, de las personas con enfermedades graves de salud mental debían ser internados en forma crónica. La Argentina estaba plagada de manicomios, instituciones psiquiátricas para internación de por vida prácticamente de los pacientes. Hoy la salud mental ha cambiado y el 2010 generó una nueva ley con un paradigma de derechos en el paciente para que el paciente no sea ni abandonado ni obligado a internarse si no lo quiere, y que sí sea tratado, ¿no? La gran cantidad hoy de patología mental no requiere internación crónica, casi la mayoría no requiere internación. Al grupo que sí, de internaciones cortas, abreviadas, y el paciente puede volver a su entorno familiar, a su casa, a su familia, para la contención. Bueno, la ley del 2010 avanzó en ese sentido, que es el mismo sentido que avanzó las Naciones Unidas, que avanzaron los pactos internacionales sobre salud mental, la Organización Mundial de la Salud. Así que la ley estaba en esos parámetros, generaba una cosa muy interesante, es que daba a la atención de salud mental, a un equipo de salud mental. El equipo de salud mental estaba formado por una serie de profesionales, donde estaban los psiquiatras, pero también estaban los psicólogos, los asistentes sociales, distintas profesiones que hacen al entorno de la problemática de la salud mental. Y esta es una ley que vuelve hacia atrás, prácticamente dejando las responsabilidades únicamente en psiquiatras. Ahí estamos, Bueno, después del diputado Yedlin, el señor Solaberrieta, el proyecto. Dale, Gonzalo, vamos. Bueno, Pato, en este caso hablamos de un proyecto puntual que ya está en el Senado, que tiene que ver con la reforma de la Ley de Salud Mental, que recordemos no tiene tantos años de antigüedad. Algunos dirán que sí, otros que no, pero tiene un poquito más de 15 años nomás. Estamos en el 2026, está por cumplir 16 años la Ley de Salud Mental, y el Gobierno Nacional pretende hacer una recomposición, una reforma de la misma, cambiando algunos aspectos importantes, y acá es donde comienza el debate fuerte.
Hablamos justamente de esta ley, que es la 26.657, que se creó en el 2010, y en este caso ya tuvo una reunión informativa a partir de que se conoció el texto, a partir de que el Poder Ejecutivo presentó la iniciativa aquí en el Congreso. El Senado abrió las comisiones y de manera conjunta se reunieron para hablar y dialogar sobre el tema y empezar a ponerlo justamente en tema para ver cuándo podrá tener un envión hacia las comisiones ya para darle la formalidad e ir al recinto. Pero vamos en definitiva a ver los tiempos. La cuestión pasa porque una vez que ya se empieza a debatir, que se empieza a hablar, que se empieza a comentar lo que está sucediendo, empiezan a aparecer las posturas. ¿Sí? En principio tenemos que hablar, y en este caso, de una información que trascendió ayer a través de un comunicado oficial de la Unión Argentina de Salud. Vamos a ir a la siguiente placa, en donde, bueno, básicamente sacaron este comunicado oficial expresando el apoyo a la reforma del Gobierno Nacional en referencia a las modificaciones que le quiere hacer a la Ley de Salud Mental. Para hacer un breve repaso, la Unión Argentina de Salud se creó en el año 2019, tiene por objetivo promover políticas que garanticen el acceso a la salud, la calidad de los servicios y la sustentabilidad del sistema, y hace un trabajo en conjunto con todas las entidades que la integran. Esto para reflexionar sobre, bueno, qué es la Unión Argentina de Salud. Vamos a ir a la siguiente placa para ver algunas citas textuales, ¿no?, de lo que está en este comunicado. Expresó, lógicamente, el apoyo en este comunicado y habla de la necesidad de actualizar su marco para mejorar la aplicación en la práctica asistencial. En esto sí, vamos a marcar un paréntesis, en esto sí, posiblemente haya una línea de coincidencia con el resto de la comunidad de la salud mental, que tal vez no está tan a favor de una reforma en la Ley de Salud Mental, pero que entienden que sí tiene que haber un cambio, una modificación en cómo se aplica la misma, ¿sí? En este caso también vemos otro de los textuales del comunicado. Representa una oportunidad para corregir limitaciones observadas durante más de una década, es lo que expresan en el comunicado oficial. Es un tema interesantísimo, digamos, para ponerle marco, que la Unión Argentina de Salud esencialmente es una agrupación de sectores empresarios. Sí, empresarios. Por ejemplo, las instituciones que se dedican a los cuidados de personas con problemas mentales, asociación de clínicas que atienden problemas renales, es básicamente una unidad de sectores empresarios, donde obviamente esta es una posición, está el proyecto del Ejecutivo y va a comenzar un debate muy prolongado en comisión, ¿no? Bien que lo marcaste, ¿por qué? Porque hay algunas cuestiones y acá esto lo vamos a ver. Sí. Vamos a detenernos en este que me parece es el punto. A ver, sí, porque sí. mucho se habló que cuando el Gobierno Nacional presentaba este proyecto, la cuestión principal era la cuestión de la internación voluntaria o involuntaria. Sí, Pero sí. ¿qué pasa? A ver. Dice en el comunicado, destacamos la jerarquización, subrayamos y recontra subrayamos esto, la jerarquización del rol del médico psiquiatra y la importancia de garantizar el acceso a todos los recursos terapéuticos disponibles. Hasta ahí parece algo bastante normal, lo que uno puede leer, pero acá hay que hacer una lectura entre líneas. Cuando se habla de la jerarquización del rol del médico psiquiatra, hay una cuestión crítica, por lo menos por fuera de lo que es la Unión Argentina de Salud, y además con el rechazo, Pato, y este dato no es menor, de 18 de las carteras profesionales de salud mental de 18 provincias que rechazaron justamente la postura que tiene este proyecto de reforma de salud mental de las 24 provincias. Tengo aquí las provincias, por ejemplo, La Pampa, Neuquén, Tierra del Fuego, Misiones, Buenos Aires, Santiago del Estero, Chubut, Salta, Córdoba, Santa Fe, Río Negro, Tucumán, Formosa, Corrientes, La Rioja, Jujuy, Santa Cruz y San Luis, que a ver, es políticamente incorrecto si uno lo pone a ver en la relación y el vínculo de gobernadores con el gobierno, no quiere decir que la cartera de salud mental tenga la misma postura en este caso. Lo que pasa acá, ¿sabes qué sucede? Que es una historia donde, como en tantas cosas, uno va en vaivenes, y es muy complicado el punto medio, porque esta ley de salud se vota en el año 2010 en un marco donde efectivamente vos hoy, 16 años después, podés decir, che, pero ¿cómo puede ser que
la voluntad final de internarse tenga que corresponderle exclusivamente al paciente y no haya alguien que pueda decir hay que internarte. Sí. Esto tiene que ver con que hay distintos momentos históricos en la vida de las sociedades y en aquel momento, porque la palabra era complicada, a lo que se apuntaba, 2010, era esencialmente a la desmanicomialización. ¿Por qué? Porque es cierto que hoy no hay poder en el médico psiquiatra para decir esta persona tiene que ser internada. Es verdad. Sí, señor. Pero veníamos de largos años donde se encerraba por años a alguna persona que estaba en duda cuán malo, cuán bien estaba, y la firma de un médico decía internación. Sí, señor. Bueno, era como mucho, ¿me entiendes? Entonces, como en aquel momento había denuncias de abusos, ahora también te dicen, bueno, viejo, pero no puede ser que una persona con enormes problemas, si ella misma no decide la internación, no hay solución. Bueno. Es un tema complicado, pero en aquel momento era un momento histórico que planteaba eso. Ahora, qué sé yo, desde la mamá de Chano a decenas de casos, bueno, la mirada se ha modificado, pero este es el marco histórico de los últimos 20 años. Exacto, y diste en la tecla, Pato, porque, a ver, la crítica principal que se hace es esto que subrayamos y recontra subrayamos de la jerarquización del rol médico. Si hablas con profesionales de la salud mental, te dicen que hoy los equipos en general de salud mental están a la par del psiquiatra, lo cual con esta ley a partir del 2010 se empezó a generar este vínculo de igualdad en la jerarquización de los diferentes profesionales para con los psiquiatras. ¿No sabés lo que se discutió esta ley del 2010? Me imagino, Fueron larguísimos meses en diputados, en el Senado, y había un respaldo, no sé si del 100%, pero globalmente médicos, clínicos, psiquiatras y psicólogos convalidaban el proyecto que se votó, que aparecía como un proyecto muy, muy respetuoso de los derechos individuales de los pacientes. Bueno, te voy ojo que esa mirada no sé cuánto ha cambiado y no sé qué va a pasar con el impulso de este proyecto cuando empiece el debate en comisión con los expertos en salud. Más allá de lo que diga el sector empresario, va a ser un debate largo. Después hay otra preocupación en el medio, además de esto de la jerarquización de los psiquiatras, es el número de psiquiatras que hay hoy en la Argentina. En todo el país. Que los especialistas o las personas que están cerca de lo que es el ámbito de la salud mental te hablan de un número de 4.000 psiquiatras solamente en la República Argentina, de los cuales la mitad están instalados o trabajan en el AMBA. Y después, si lo queremos hacer a nivel país, hablamos de 46 millones de argentinos, estamos hablando de promedio 11.500 psiquiatras cada un habitante en la República Argentina. ¿Y eso que es mucho, es poco? No sé. Y entiendo que es poco. De hecho, un psiquiatra cada 11.500. No sé. No, de hecho, lo decía Sherlin, en Tucumán solamente hay 70. Bueno, hay solamente 70. Y también tenemos el dato que se dio en un encuentro federal justamente de salud, que fue el tercero, que organizó el COSAPRO, en donde analizaron números del 2025 y en donde hay una evidencia de un incremento del 77% de las internaciones por salud mental y del 134% un aumento en la demanda de la atención ambulatoria. Ese es otro tema, el de la intención de la atención ambulatoria, que tal vez los especialistas en salud mental hablan de que ese sería tal vez el método más importante, y también teniendo en cuenta que hoy en día se manejan cifras de que las problemáticas por salud mental solamente el 10% requieren de internación. El 90% no requieren de internación, y después está también la situación, Pato, y esto lo consultaba porque hoy en día uno se tiene que ir actualizando. Los institutos psiquiátricos, digamos, privados hoy en la República Argentina también deben tener una problemática, entiendo, respecto a los pacientes que puedan estar recibiendo. Entonces, bueno, aquí es donde se va a tener que encontrar un equilibrio, un punto medio, que a veces es como decís vos, Pato, son vaivenes. Antes del 2010 tenías una jerarquización mucho más profunda del rol del psiquiatra. Con la ley de salud mental se equiparó todo y ahora se pretende volver un poco a, por lo menos, la jerarquización de la tarea y el rol. Vamos a las 5 ahora, pero en un marco global donde te lo explican varios. Obviamente la medicina prepaga ha aumentado mucho y entonces, ¿qué es lo que pasa?
Cuando vos decís la plata no me alcanza y renuncio a la prepaga, también comenzás a ser atendido por el sistema público. Un sistema público en plena crisis, fíjate lo que pasa con los hospitales que dependen de la UBA, por ejemplo, y entonces, bueno, requerís mayor personal. Así que son sistemas públicos recargados, es otro problema adicional. Sí. Seguimos. Bueno, y en la placa 5, que es lo que vos decías, Sí. Pato, ahí tenemos algunos de las características principales que tiene este proyecto de salud mental, que desde el gobierno nacional, lógicamente, la reforma la hacen también pensando en que puede ser una mejora, ¿no?, en la aplicación de la misma, y lógicamente de la oposición hay algunas críticas respecto a que no es necesario cambiarla, sino darle un poquito más de presupuesto para la aplicación de la actual. Se reemplaza el concepto de padecimiento mental por trastorno o afección mental, que es el concepto que se usa a nivel internacional. Este es uno de los puntos. El otro es facilitar la intervención temprana en crisis o riesgo, que esto es una cuestión que un psiquiatra, por eso lo que hablábamos del rol y la jerarquización, un psiquiatra puede indicar una internación involuntaria, es decir, sin la voluntad del paciente, por hasta 24 horas antes de la intervención judicial, porque esto, entiendo, Pato y Juan, lo que hace es prevenir cualquier tipo de casos donde pueda ejercerse o algún tipo de violencia o afectar a algún tercero ante la situación psiquiátrica de algún paciente. Y además promueve que cada hospital general cuente con un área específica de salud mental. Y este es otro punto importante, porque lo que hace es focalizar en que no haya, no es que se va a negar, sino que se focaliza más en que cada hospital tenga su área de salud mental y que no haya hospitales especializados, ¿no?, en salud mental. Ahora, dos temas. Primero, para montar dependencias de atención salud mental en los hospitales, necesitas recursos humanos y necesitas espacio, necesitas asignaciones, primero. Sí. Y lo otro, digo, el objetivo del gobierno esencialmente, ¿cuál es? Es este último, me parece. Poder internar a un paciente en estado de crisis por una decisión del médico y no aguardar una decisión personal. Exacto. Ese es el motivo. ¿Qué quiere el gobierno con ese es uno de los principales puntos y uno de los principales que se remarcó. Y entiendo, Pato, que si esta ley tiene su vía como para ser aprobado en el Congreso, también estamos hablando de que el gobierno va a tener que desembolsar un presupuesto para poder fortalecer las áreas de salud mental específicas que pretende en cada uno de los hospitales, lo cual hace entender que esto va acompañado también de un acompañamiento. Y si va a salud, ¿no?, tendrá que ir a presupuesto y Hacienda. Sí, totalmente. No hay todavía giro a comisiones de esto. Sí, y no, o sea, fue defendido la semana pasada. Está en el Senado. En el Senado, que estuvo Liliana González, la directora nacional de abordaje de salud mental y consumos problemáticos, y todavía no tenemos más datos. Sí. Perfecto. Tenemos que terminar. Señor Gonzalo Solabarrieta, muchas gracias. Placer, señor Cabanag, muchísimas gracias. El mejor fin de semana, que le vaya bien al fútbol. Solabarrieta, usted también, señor. Nos enfrentamos con Así que nada, claro, River San Lorenzo, ¿cuándo juegan? Domingo 19. Domingo, bueno. A ambos, muchas gracias, que gane el mejor. Y nosotros volvemos el próximo lunes. Nada más, gracias. Buenos días. Enseguida la continuidad de DTV. Gracias.